Ok, estudiantes, vamos a explicar de dónde nacen las fórmulas, las tres fórmulas que conocemos para calcular la derivada, que en este caso vamos a utilizar como la pendiente de la recta tangente. Entonces, aquí tenemos, como ustedes observan, tenemos en primera instancia la situación problema es esta. Me piden hallar la ecuación de la recta tangente a una curva y igual a f de x en un punto que me entregan, en un punto que me dan. ¿Cuál es la curva y igual a f de x? Esta que ustedes observan de color rojo. Esta me van a entregar siempre la ecuación de esta curva. Y igual a f de x, en este caso estamos generalizando. ¿En qué punto vamos a hallar? En el punto a f de a, o sea que a es el valor de la abscisa y f de a es el valor de la ordenada. Como les dije, este punto me lo entrega, es decir, a tiene un valor, f de a tiene otro valor. Y me piden es hallar la ecuación de la recta tangente. En este punto, la recta tangente a esta curva es esta que estoy señalizando aquí, la de color verde. Aquí le puse recta tangente a la curva. Es decir, nosotros vamos a hallar la ecuación a esta recta tangente, a esta línea recta. Entonces, para eso, sabemos que la ecuación de una línea recta, sea secante o sea tangente, es este modelo matemático que está aquí. Y menos y sub 1 igual a la pendiente de la recta tangente multiplicado por x menos x sub 1. Sabemos que los puntos x sub 1 y y sub 1 son las abscisa y la ordenada del punto que me entregan. ¿Sí? O sea, a sería x sub 1 y y sub 1 sería f de a. Pero resulta que me faltaría la pendiente. Las variables y la variable x son intrínsecas, o sea que siempre van a estar allí, son inmovibles, ¿verdad? Entonces las únicas variables que voy a reemplazar por valores son x sub 1 y y sub 1. Entonces aquí me faltaría la pendiente de la recta tangente. Y sabemos que para hallar la pendiente necesitamos dos puntos. X sub 1 y sub 1 y x sub 2 y sub 2. Resulta que solamente conocemos un punto, que este sería x sub 1 y este sería y sub 1, como ustedes lo ven en la gráfica. X sub 1 sería a y y sub 1 sería f de a. Eso me quiere decir entonces que no puedo hallar la pendiente de esta recta tangente porque me faltaría un punto, o sea que me faltaría x sub 2 y sub 2 para poderlo introducir en la fórmula de la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Y eso fue lo que realizaron los grandes matemáticos de ese entonces, siglo XVI, siglo XVII. Vamos a ubicar un punto Q, lo vamos a llamar Q, sobre la curva de la función f de x, y igual a f de x. En este caso sería este punto. Este punto lo podemos ubicar por la derecha de P, como en este caso, mire que esta es la derecha de P, y también lo podemos ubicar a la izquierda de P, ¿ok? O sea que ya estamos hablando de límite, ¿verdad? Entonces, este punto Q va a llevar de coordenadas X, que esta sí no la conozco, este valor de X que sería desde el origen hasta este punto, y el valor de f de x que tampoco lo conozco. Entonces, la abscisa sería x y la ordenada f de x son desconocidos porque este punto lo hemos creado ahora. Entonces, si unimos este punto P con este punto Q, miren que se genera una línea recta de color azul que estamos viendo aquí. Pero esa línea recta, como corta a la gráfica aquí en P y la corta también en Q, se llama recta secante. ¿Sí? O sea que
podemos hallar la pendiente de esta recta secante. ¿Por qué? Porque conocemos dos puntos. O sea, conocemos dos puntos quiere decir que tenemos dos puntos. Este sería el primer punto P y el segundo punto Q. Entonces, las coordenadas de Q son X sub 2 y Y sub 2. O sea, para seguirme el orden de la fórmula. Entonces, aplicando la fórmula de la pendiente, o sea, reemplazando Y sub 2 por F de X, reemplazando Y sub 1 por F de A, reemplazando X sub 2 por X y reemplazando X sub 1 por A, entonces podemos obtener la ecuación, o la pendiente de la recta secante. Aquí está, pendiente de la recta secante. Entonces es igual a F de X menos F de A sobre X menos A. ¿De dónde salió esto? Pues de lo que le acabo de decir. En esta fórmula hemos reemplazado estos puntos. Y sub 2 por F de X sub 2 por X, Y sub 1 por F de A y X sub 1 por A. Entonces hemos hallado la pendiente de la recta secante, pero resulta que esta pendiente a mí no me sirve para hallar la ecuación. ¿Por qué? Porque en la ecuación me están pidiendo la pendiente de la recta tangente, o sea, de esta. Y no vemos el otro punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué fue lo que hicieron estos señores? El punto Q, que está aquí, que fue arbitrario, ¿verdad? Porque tiene coordenadas X y F de X, lo vamos a mover hacia la izquierda, hacia la derecha de P. O sea, yo lo voy a mover, o lo vamos a mover, este punto Q, que se acerque tanto a P, pero que nunca va a llegar a P. Y esa expresión, que se acerque tanto a P, pero que nunca va a llegar a P, es el límite. Entonces, si usted observa, vamos a ponerle aquí una plumilla aquí. Si este punto Q yo lo desplazo hasta aquí, ¿sí? Por decir algo, entonces ya esta X que está aquí ya no va a estar aquí, sino que va a estar aquí en la dirección de Q, aquí. O sea, ya el punto Q no va a ser este, sino va a ser este. Y la recta secante que estaba aquí de color azul ya no va a ser esa, ahora va a ser esta. Vamos a hacer lo posible para graficarla una línea recta aquí, o sea, esto. Es decir, la recta secante ya va a ser esta y la X va a ser aquí. Si nosotros seguimos aproximando este punto muy cerca, pero muy cerca de P, aquí como lo estoy haciendo aquí, entonces ya la X no va a estar aquí, sino que va a estar acá, aquí. Ya la X se mudó para este lado y ya la recta secante no va a ser esta, sino que va a ser esta. Y nuevamente vamos a ver si me sale una línea recta secante aquí. Entonces mire que en la medida en que yo acerco este punto Q y lo acerco muy pero muy cerca a P sin llegar a P, por ejemplo, si lo pongo aquí, entonces cuando la X esté aquí, la X va a estar aquí. Entonces observen que en el momento en que yo grafique este punto P con este punto Q, la recta secante se va a confundir totalmente con la recta tangente que está aquí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la pendiente de esta recta secante coincide con la pendiente de la recta tangente. Pero como el punto se acercó por la derecha de P, sin llegar a P, tenemos que aplicarle el límite. O sea que lo que tenemos aquí es esto. La pendiente de la recta tangente es igual. Mire que esta fórmula es la misma de la pendiente recta secante, pero ahora le aplicamos el límite. ¿Y por qué el límite cuando X tiende a? Porque mire que cuando Q está aquí, la X está en esta posición. Y a medida que yo me voy acercando Q aquí, la X se acerca a, pero que nunca va a llegar a. Recuerden que el concepto de límite es este. Entonces ahí tenemos la primera fórmula, por eso le puse aquí primera fórmula, para hallar la derivada, que en este caso sería la pendiente de la recta tangente. Es decir, nosotros con esta fórmula podemos hallar la pendiente de la recta tangente.
y la vamos a reemplazar entonces aquí. Entonces ya podemos hallar la ecuación de la recta tangente porque ya conocemos el punto x1 y s1 y conocemos el valor de la pendiente tangente. Hay otra forma para hallar la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada. ¿Cuál es la otra forma? Observen ustedes que la distancia que hay desde el origen, voy a buscar aquí el láser, la distancia que hay desde el origen hasta este punto vale A, y desde este mismo origen hasta este otro punto vale X. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia desde A hasta X sería X menos A. Entonces a esta distancia le vamos a poner una letra cualquiera, en este caso H. ¿Por qué H? Porque H, para que coincida con todos los textos universitarios de cálculo, sí utilizan esta H. En bachillerato utilizan delta de X. Entonces vamos a colocar aquí, como está escrito aquí, H es igual a X menos A. Ojo, H es la distancia desde A hasta X. Ok, entonces si H es la distancia desde A hasta X, quiere decir que aquí en A valdría 0. ¿Sí? Y lo voy a poner aquí enseguida. Aquí sería 0 para H. Lo voy a poner aquí. Y aquí sería H. Es decir, eso es como si yo te diría, la distancia que hay desde A hasta X es 20. Entonces aquí sería 0 y aquí sería 20. Ok, entonces vamos a conseguir el láser nuevamente. H es igual a X menos A. Si despejamos X de aquí, entonces mire lo que me sucede. La X al despejarla de aquí sería A más H. Entonces este A más H, que es el valor de X, la voy a reemplazar en la fórmula 1. O sea, donde está la X, yo voy a poner A más H. Donde está la X, yo voy a poner A más H. Y observen lo que se genera entonces. Una segunda fórmula, que la ven ustedes aquí. Y me dice, f de X, mire que la primera es f de X. La segunda, como X es A más H, entonces quedaría f de A más H. La f de A que está aquí queda igual. Pero aquí, como X menos A, le pusimos que era igual a H, la reemplazamos por H. Es decir, la única variable para esta sería H. Ahora, si X tiende a, entonces aquí no puede ser X tiende a porque no puede tener dos variables, la H y la E. Entonces, observe, si X tiende a, lo que estamos diciendo es que H tiende a 0. Entonces, por eso se considera aquí límite cuando H tiende a 0. Esta es la otra fórmula, alternativa 2, para hallar la pendiente de la recta tangente y así poder entonces calcular la ecuación de una línea recta tangente a una curva en un punto. Este es el proceso matemático que se da para encontrar estas dos fórmulas que son mundialmente conocidas para hallar la derivada de una función en cualquier punto, en el punto específico. Hay otra fórmula que es la tercera y esta nace de estas mismas, ¿sí? Se genera de esta 1 y de esta 2, pero que esta fórmula pues la vamos a utilizar en un próximo curso de cálculo integral. Observe esto, que el numerador de la primera fórmula es f de x menos f de a. ¿Qué es f de x menos f de a? Es la distancia que hay desde este punto donde estoy señalando con el cursor hasta este punto. Y como este es un cambio de y, porque lo que estamos aquí es un cambio de y, entonces le podemos poner delta de y. Ahora, x menos a, que fue lo que dijimos que era x, h, perdón, también lo podemos llamar como delta de x, o sea que es un cambio en x. Como es un cambio en x, entonces podemos ponerlo en el denominador. O sea que esta expresión x menos a es delta de x y esta expresión es delta de y. Ahora, si h tiende a 0, entonces como h es delta de x también tiene que tender a 0, que es lo que está puesto acá. O sea, esta es la otra fórmula que me puede servir a mí, pero vamos a utilizar en el próximo curso de cálculo, que es el cálculo integral. Ahora no nos interesa esta, sino estas dos. Entonces, espero que hayan entendido la expresión. Observen ahora que en esta fórmula de la pendiente de la recta tangente
ambas, me sirve para hallar en un contexto la razón o tasa de cambio instantánea. También me sirve para hallar la velocidad instantánea. Repito, estas dos fórmulas me van a servir para hallar primero la pendiente de la recta tangente, ya la hemos dicho acá, pero además en un contexto, en un problema, en una situación, me va a servir para hallar la razón o tasa de cambio instantánea. Y también me va a servir para hallar, es decir, para hallar la velocidad instantánea. Es decir, cuando a mí me pidan hallar la razón instantánea de cambio o razón de cambio instantánea o tasa de cambio instantánea, tengo que aplicar esta fórmula, una de las dos. Cuando me pidan velocidad instantánea, tengo que aplicar una de las dos. Es decir, esto que está aquí, la pendiente de la recta tangente es velocidad instantánea o razón de cambio instantánea o tasa de cambio instantánea. Entonces, para los de finanzas y economía, pues esta pendiente tangente, o sea, así como me sirve para hallar esta cambio instantáneo, razón de cambio instantáneo, velocidad instantánea, también me va a servir para hallar costo marginal, ingreso marginal, beneficio marginal, utilidad marginal. O sea, todo lo que tenga marginal o el apellido marginal es la derivada. Me va a servir estas dos expresiones. Entonces, algo que no lo es, y es esto, miren, se me estaba escapando. Observe esto. En la pendiente de la recta secante que no tiene límite, y es por eso de ahí se diferencia de la recta tangente, porque la recta tangente tiene límite. ¿Para qué me va a servir en un contexto? Me va a servir para hallar la razón o tasa de cambio promedio. Mire que la pendiente de la recta tangente me sirve para razón o tasa de cambio instantánea. Y también esta me va a servir para velocidad media o también le llaman velocidad promedio. Entonces todo lo que sea media o promedio sería la pendiente de la recta secante. Y todo lo que sea instantáneo sería la pendiente de la recta tangente. Entonces espero que les haya quedado claro y nos vemos en una próxima ocasión.